para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenido. Estimados amigos, bienvenidos al programa. Soy Marlon Puertas y hoy es jueves 15 de diciembre del 2016. A escasos 10 días ya de la Navidad, a 9 de la Nochebuena, comienza en muchos lugares la tradicional novena para los católicos, pero aún así sigue también el intenso ritmo político que está lleno de noticias, algunas buenas, otras no tan buenas. Justamente anoche se informó de un enfrentamiento en la comunidad minera, en la comunidad indígena, mejor dicho, de Zamora, de Morona, Santiago, entre comunidades shuaras y una empresa minera. Los shuaras intentaron ingresar y hay lamentablemente un policía fallecido y hay 7 heridos más. Así que lamentamos evidentemente este tipo de acontecimientos, pero bueno, siguen las cosas y nosotros tenemos hoy un programa con más candidatos a la Asamblea Nacional. Están invitadas María José Plaza del movimiento Creo Suma y muy pronto llegará Jessica Jaramillo del movimiento Avanza, y justamente hablando de ella y acaba de llegar. María José, bienvenida. Usted es una figura, podríamos decir, relativamente nueva en la política nacional. Ahora está aspirando a la Asamblea por el Distrito Sur en la provincia de Pichincha por el movimiento, o la alianza, mejor dicho, Creo Suma. Usted se define en su resumen profesional como una especialista, una experta de larga trayectoria en el campo de la comunicación, publicidad y marketing, con varios premios obtenidos gracias al trabajo con marcas de renombre internacional. No veo aquí en este resumen trayectoria política. ¿Cómo así su incursión? Bienvenida. Primero, buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias a toda la audiencia. Le voy a contar. Yo me he dedicado básicamente toda mi vida a trabajar en el sector privado. He sido publicista, especialista en marketing. He trabajado para empresas importantes y luego tuve mi propio negocio. ¿Por qué ingreso en la política? Ingreso en la política cuando me empiezo a cansar de protestar desde la sala de mi casa y decido que hay que mojarse el poncho. ¿Podía salir a protestar en las calles? He salido a protestar en las calles. Ah, ¿se ha salido? Sí. Y el movimiento con el que más me sentí identificada fue con el movimiento Creo. Me gustó que es un movimiento que no es ni de derecha ni de izquierda, es un movimiento liberal. Es un movimiento que, como su nombre lo dice, significa creando oportunidades. Ingresé al movimiento hace 3 años. Bueno, de derecha digamos que puede ser. No, no es de derecha. ¿No es neoliberal? No es neoliberal. Todo el mundo asume que es de derecha. La gente asume porque aquí tendemos a que porque Guillermo Lasso, por su profesión, asumen que es de derecha. ¿Y será que es mala palabra decir ahora soy de izquierda, soy de derecha, soy de centro para quedar bien con todos? Hay que definirse, creo. La gente le gusta utilizar el que soy de derecha, soy de centro, soy de izquierda, porque es un tema político. Yo no creo que estamos en el siglo XXI, acabando en 2016, ya hemos visto la larga trayectoria de muchos gobiernos de izquierda, de derecha, todos estamos cansados y no creo que exista una definición exacta de derecha o izquierda, todos sabemos lo que necesitamos. ¿Y centro? ¿Y cuál es la definición exacta de centro? Saber exactamente es, como dice Guillermo, está repitiendo esto últimamente, justicia social con compromiso. Parecido a justicia social con libertad, de Rodrigo Borja, mire, que claro, es de izquierda. Pero se olvidaba en la parte de compromiso económico también, juntarles. ¿Por qué tiene que estar separado? Sí, bueno, es lo mismo, todos queremos lo mismo. Le queremos dar la bienvenida a Jessica Jaramillo, del movimiento Avanza. Sí. Jessica también es candidata a la Asamblea, también por el Distrito Sur. Encabeza la lista. Entonces ustedes van a competir en el Distrito Sur, porque ambas están en el mismo espacio acá de la provincia de Pichincha. Así que Jessica, bienvenida. Usted en cambio se define como una feminista. Yo soy de formación ideológica socialdemócrata. De izquierda. Claro, yo vengo del sector de izquierda. No dice qué centro. No, además vengo de la lucha estudiantil en la Universidad Central del Ecuador. Posteriormente pasé a todos los temas de género, en la defensa de los derechos de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes. Y pues a partir de eso he construido mi carrera. También fui docente de la Universidad Internacional SEC. He sido académica, presenté hace poco mi libro en la Universidad Andina Simón Bolívar sobre presupuesto participativo y participación ciudadana. Y soy una enamorada de Quito. O sea, y otro libro también escribió, ¿no? Sí, otro libro que se llama Confesiones de Eva, que es de poesía.
Pues sí, y es una poesía militante. Ah, poesía militante además. Como buena lojana de raíces. ¿Y por qué no poesía romántica? O sea, Es que hasta en la poesía la mezclamos ahí con asuntos no, políticos. pues que es bonito. Ya le voy a hacer no digo llegar que un sea feo, ejemplar. pero bueno, de todas maneras. A mí también. Yo soy un clásico de Becker, Claro. un poco amargado con Vallejo, pero bueno, de todas maneras. Claro, yo vengo de este programa de formación de jóvenes políticos de América Latina, que lo hice en el año 2010 en España, en una cooperación entre la FIAP y la Universidad Complutense de Madrid. Ahí nos juntaron a 30 jóvenes políticos de izquierda, centro y derecha, y aprendimos algo muy importante que se llama tolerancia. No tiene que ver con las ideologías, la gente tiene todo el derecho de pensar de manera distinta. Tiene que ver con el bien común. Hay que construir una sociedad donde todos podamos entrar, que nadie se quede afuera. Una pregunta muy rápida, Jessica. Usted también estuvo en el gobierno. Cuéntenos su experiencia en el correísmo. Yo estuve 4 meses como coordinadora general jurídica del Ministerio de Justicia y fue importante porque al final uno aprende que en estos 10 años el Estado sí ha cambiado. ¿Y por qué salió corriendo apenas 4 meses? A ver, esa parte es la que me interesa más todavía. Porque ¿Qué uno vio de toma malo? las decisiones en la vida que debe tomar. O sea, no nos va a contar las razones. Le voy a contar, entonces. sí le voy a contar porque tengo autorización además para hacerlo. Yo fui la administradora del contrato de la investigación de la muerte del general Gabela. Tema sensible. Que es mucho más sensible. A doña Patricia Ochoa yo la considero mucho, creo que es una mujer luchadora. Y claro, cuando salió el ministro que me había pedido que le acompañe en ese cargo, yo tomé la decisión de también salir, de renunciar. Yo presenté mi renuncia el 20 de noviembre del año 2013, porque la persona a quien se le estaba encargando no es de mi línea ni política, ni ideológica, ni nada por el estilo. ¿Y qué ministro fue el que la puso, le recomendó a usted? Yo era compañera de universidad de la lucha estudiantil contra el MPD en este espacio. ¿De quién? De Lenin Lara. Y claro, cuando llega acá a Quito, yo lo vuelvo a ver al tiempo, me dice, Jessy, la única abogada en la que confío para que me apoye eres tú. Yo no quería, porque en algún momento también sí me había replanteado el tema. Y he estado en el libre ejercicio, asesorando empresas, entonces para mí también se me hacía un poco difícil, ¿no? Bueno. Pero fueron 4 meses en donde aprendí mucho, entendí cómo funciona el Estado por dentro, porque para administrarlo uno tiene que conocer el Estado también. Bueno, entonces, poco tiempo de todas maneras, ¿no? Sí, pero se aprende. Lenin Lara, que recordemos además, es el alcalde de cuando Esmeraldas, ¿no? Claro, además cuando yo obviamente entro a la función pública, uno tiene mucha vocación de aprender. Y yo digo, todo el tiempo aprendo. Todo el tiempo los seres humanos somos seres de aprendizaje permanente. Muy bien, María José, ¿usted quiere debutar en cambio en la función pública? ¿O ya estuvo antes en algún cargo? En la función pública no, pero voy a retomar el tema de la política, que me preguntaba si tengo experiencia en la política o no. Yo en el movimiento creo hasta el día de hoy soy la presidenta del Frente de Profesionales de Pichincha. Entonces he conformado los cantones, las parroquias, los barrios. Y ha sido una experiencia increíble, eso me ha permitido conocer más a profundidad mi provincia y sobre todo mi ciudad. Yo también soy un amante de Quito, soy quiteña, de muchas generaciones. Me ¿Del siento sur? muy orgullosa. Yo nací en el sur, sí. Del sur, por eso está representando obviamente candidatos Sí, aunque del eso en la distrito. Constitución dice que los legisladores tenemos que legislar para la provincia. Claro, no, No, pero para el para país el en tema, general. para el tema país. de los distritos. ¿Por qué en el partido de Guillermo Lasso, María José? Como dije hace un momento, porque yo creí en Creo. Me gustó la manera de pensar, me gustó lo que significa Creo, como repetí hace un rato, creando oportunidades. Bueno, eso es un Es donde- eslogan, pero debe sí, haber algo pero, más de fondo, ¿no? Olvidémonos es un poquito mucha del eslogan. gente. ¿Cómo se conformó? El movimiento tiene 4 años de formación, no es un movimiento, no es un partido político antiguo o un movimiento viejo. La gente que conforma, gente joven, gente que está dispuesta a luchar, gente que no tiene este conflicto. Hay mucha gente que antiguamente fue de izquierda, gente que fue de derecha, gente que se considera de centro. Gente Todos que ahora fue del correísmo. Hay gente, porque claro. tenemos que acordarnos de que 7 de cada 10 ecuatorianos fueron correístas en su momento. Entonces hay que también aceptarlos. Pero lógicamente, es inclusivo. Y lo que me gusta es que todos pensamos en cómo mejorar el país, pero todos con una idea nos consideramos más libertarios, porque es una idea de aceptar, como dijo Jessica hace un rato, a todo el mundo, ser tolerantes. Esta palabra es fuerte, libertarios. Algunos tampoco se quieren etiquetar como tal, porque en cambio ya se consideran o se considera a los libertarios radicales. Sí, ¿Usted es radical? No, para nada, en absoluto. Entonces no es libertario. Son ideas
es que se confunde a veces la palabra libertaria. Al decir libertario se le etiquetó a la persona como una persona radical. Casi un Pensar en anarquista. la libertad, sí, y eso Casi un eso anarquista. no estoy de acuerdo, sí. Ahora, María José, cuéntenos entonces, vamos a hablar ya de los planes y las propuestas de cada una de nuestras dos invitadas. Me imagino que tendrán algunas coincidencias y tal vez diferencias también en lo que quieren plantear. Pero lo que sí quiero que partamos es de que la Asamblea, en efecto, a partir del próximo periodo va a ser una función esencial para la recuperación del país. Probablemente no existan mayorías o un solo partido tenga una mayoría, y eso también quiero conversarlo con ustedes, antes incluso de empezar a discutir los proyectos. ¿Cómo se piensa entonces aplicar o aprobar este tipo de ideas cuando va a ser una asamblea, desde ya se anuncia, fragmentada? Bueno, primero yo quiero comenzar tomando la idea de que Guillermo Lasso va a ser el próximo presidente del Ecuador. Bueno, asumamos. A pesar con una asamblea si Guillermo en la que... Lasso, de una asamblea en que haya una diversidad. Una diversidad. Vamos a ver cantidades de movimientos en la... ¿Qué le hace pensar que las ideas de Guillermo Lasso van a ser aprobadas por bancadas como el Partido Social Cristiano, que desde ahora ya está atacando? Sí. Ya no se pueden ni ver. ¿Qué le hace pensar que eso va a cambiar en una asamblea? Yo creo que todos los movimientos de oposición, en lo que estamos seguros y en lo que estamos de acuerdo, es que queremos cambiar el país. Hay ciertas leyes que vamos a tener que comenzar a cambiar desde el comienzo y creo que todos pensamos igual. No crea. Yo creo que el paquete de enmiendas... Si no se dijera lo que se dice Nebot y Lasso, Cintia Viteri y Lasso. Estamos en campaña política, pero yo creo que el paquete de enmiendas es algo que todos están utilizando en su discurso. Me refiero a la gente de oposición. Todos estamos de acuerdo que tenemos que eliminar el paquete de enmiendas que se aprobó el año pasado. Lo mismo con la ley de comunicación. Lo mismo con el famoso impuesto a la plusvalía, que todavía no está por pasar. Bueno, hay ciertos temas, luego entraremos en otros proyectos que podrían discrepar. Son los temas más importantes para poder comenzar a cambiar el Ecuador, empezar a hacer el cambio que queremos en el Ecuador. Yo creo que en la Asamblea vamos a estar todos de acuerdo. Yo creo que el proyecto más importante que plantea Guillermo Lasso es el del empleo, que ya lo conversaremos luego. Ajá. Quiero preguntarle lo mismo a Jessica. Una Asamblea en la que probablemente algunos partidos políticos, movimientos políticos van a tener una representación importante, pero cada una con sus respectivos intereses. Jessica, ¿cómo se va a llegar a un acuerdo? Yo creo que hay que dejar de ver a los partidos como estos sectores que pertenecen a uno u otro sector económico, que en algunos casos sí lo es. Pero creo que, y esa es la misión de Avanza, ¿no? Y es lo que particularmente nos hemos propuesto desde el sur de Quito, es hacer una asamblea con calidad. Es decir, que el legislador vaya a eso, a legislar y a fiscalizar, y legislar para el bien del país. Y para eso se necesitan hacer consensos con otros partidos, obviamente. Y los partidos tienen que tener un programa político, porque obviamente hay varias ideologías, pero puede llegarse a acuerdos en los cuales, por ejemplo, en materia económica, el tema del empleo es fundamental. Nosotros ahí tenemos una propuesta que es la ley de la segunda oportunidad para emprendedores. Después los proyectos, pero, Jessica. Por ejemplo, vamos al tema de las conversaciones que son políticas. vitales para el país, en los que los partidos tienen que ponerse de acuerdo. Yo le doy un ejemplo por señalarlo, ¿no? Porque me acordé justamente ahora. En España, cuando después del franquismo, ¿no es cierto?, todo el proceso que vivió España, se hizo el pacto de la Moncloa. Y los partidos tuvieron acuerdos generales. Eso es lo que hay que intentar hacerlo, ¿no? Volver a tener acuerdos generales en donde las ideologías no primen, sino que prime el bien nacional, ¿no es cierto?, en donde prime el país. Por ejemplo, en materia económica, por ejemplo, en materia de reestructura del Estado. Yo, por ejemplo, planteo reforma de Estado sin retroceso de derechos. Y hay algunas cosas que hay que ir valorando. Lo mismo se dijo al momento que se iban a plantear las candidaturas, que por el bien del país hay que poner un candidato único, que la oposición tiene que ir unida y enfrentar al correísmo, pero ya vemos en lo que terminó. Entonces, el discurso es una cosa. La historia los juzgará. Nosotros tenemos y hemos tenido hasta hoy la voluntad de trabajar por el país. Toditos dicen lo mismo. Toditos le echan la culpa al otro, nadie tiene la culpa. Claro, eso es discurso, Jessica. En todo caso, está bien que lo repita, pero la verdad es que... En todo caso, esta es la primera vez que yo asumo una candidatura, quienes estamos convencidos de que eso es lo que hay que hacer y que hemos recibido la formación para hacerlo, sí vamos a ir a trabajar por el país. Yo sí voy a ir a trabajar por el país. Esperemos. Y además por el sur de Quito también, porque sabe que, por ejemplo, en Quito están pasando algunas cosas, ¿no? Yo vengo de una veeduría ciudadana de transporte público y estamos viendo que, por ejemplo, temas de donde hay que hacer control, también en el caso del municipio de Quito, no se ha hecho.
Entonces parece que también ahí nos estamos olvidando de las responsabilidades que tienen las autoridades y lamentablemente la falta de obra del municipio de Quito, en el sur de Quito, es bastante Y hay que tomar en cuenta que la fiscalización, que es una de las competencias de los legisladores, no se restringe, no está limitada únicamente a los ministerios, a los funcionarios de gobierno, sino también incluso a las autoridades seccionales, a los GATS, ¿no? Pero nadie, o sea, yo no he visto un legislador hace mucho tiempo fiscalizando a un alcalde, por ejemplo. Pero bueno, María José, aquí yo tengo y revisé además un buen plan de gobierno elaborado por el binomio Lasso-Páez, en el que obviamente ya se plantean muchos de los proyectos que piensan impulsar si llegan al gobierno. Pero yo lo que quiero preguntarle es personalmente usted, ¿qué proyectos a usted se le ha ocurrido impulsar en la Asamblea y pedirle a sus compañeros de bancada y a sus compañeros de otros partidos políticos, mire, esta es mi bandera, este es el proyecto que yo quiero personalmente impulsar? Ya, yo voy a comenzar primero diciendo que, como hablabas hace un momento, no se ha fiscalizado. En 10 años no se ha fiscalizado. La fiscalización después. Sí, pero lo que iba a decir es la porque respuesta. mis planes y mis propuestas, ya les voy a decir, pero tienen que comenzar porque primero tenemos que comenzar fiscalizando. Es la segunda parte, su proyecto, su yo idea voy a, de proyecto de ley. agarrarme un poco. Guillermo está proponiendo el emprendimiento, apoyar el emprendimiento. Yo quiero es idea de apoyar. Guillermo Lasso. Sí, pero mi idea es apoyar el emprendimiento de la mujer. Ya. ¿Por qué razón me quiero enfocar más en la mujer? ¿Cuántos casos de madres solteras, madres que tienen 3 hijos, que no pueden salir a buscar un trabajo porque no tienen dónde dejar sus hijos? ¿Y esa ley ahora ¿en qué va a esa ayudar? ley va a comprender que pueda tener un emprendimiento, que pueda llegar a adquirir un préstamo para que pueda lanzar su negocio desde su propia casa. E inclusive va a ser complementario con leyes para la madre que quiere salir de la casa, que se quiere poner su local, donde tengamos garantías y garanticemos que haya guarderías para los niños. Bueno, ya las hay. No en todo sitio. No Ahora en todo, yo he estado caminando por las calles, conversando con la gente. El otro día hablé en el mercado de la Mena, de la Magdalena, perdón, con una señora que me decía, tengo 4 hijos. Yo sé cocinar, no acabé el 5º curso. Quiero trabajar, quiero poder ser productiva para mantener a mis hijos. No puedo acceder a una clase de cocina, porque la cocina que yo hago es la cocina muy de mi casa. Y yo quiero que esto sea el emprendimiento. Yo a esta gente quiero ganar. Está bien. Y esto es con proyecto de ley, que la señora pueda acceder a cursos, a capacitación, para que ella pueda emprender su propio negocio. Y ella ahorita, como no está trabajando en una empresa de otra persona, sino quiere emprender su negocio, ¿dónde deja a sus niños? Perfecto, pero de todas maneras una idea sí está contemplada en el plan de gobierno de Guillermo Lasso. Por eso yo más bien quería que se salgan un poco del plan general para algo particular, como una idea personal. Jessica, por favor, si tiene algo al respecto, nosotros que se salga de las líneas del partido de don hemos Ramiro. hecho la diferencia, porque además ya lo veremos. Por suerte tuvimos una participación directa en la elaboración del plan. A mí me pidieron que aporte con muchas ideas y lo primero que planteé fue la lucha de toda la vida, que para mí es un compromiso de vida, ¿no? La lucha de género. Y principalmente lo que estamos planteando es la despenalización del aborto en casos de violencia sexual. Porque tenemos cifras, ¿no es cierto?, de que en el Ecuador somos el segundo país más de América Latina que tiene una cifra de embarazo adolescente muchísimo antes. Tiene problemas con temas de abuso sexual, de violencia sexual. Y en el Ecuador, 1 de cada 4 mujeres sufrimos violencia sexual. Entonces, esta es una pandemia que lo que hay que hacer es, a través de una ley de prevención de violencias, de manera integral, tomada de manera integral desde el campo de la salud, desde el campo de la educación y desde el tema de justicia, ¿no es cierto?, permita solucionar este conflicto. Tenemos una estadística que salió hace poco, ¿no es cierto?, en donde varias organizaciones de mujeres, ONGs incluso, han participado. Dice que en América Latina el 30% de embarazos adolescentes, ¿no es cierto?, tienen que ver con niñas que tienen menos de 15 años. De acuerdo, todos estamos de acuerdo que es un problema, Jessica, pero concretando todo eso, en ese proyecto. La principal bandera de lucha con la que hemos emprendido esta candidatura es ir a la despenalización del aborto en casos de violencia sexual. En caso de violación. Que esto ya lo tuvo esta Asamblea en sus manos para la vida y la salud de las mujeres. No desde el plano moral, que lamentablemente otros partidos no lo quieren asumir, sino desde la salud pública, desde lo que nos está afectando a la madre de familia, a la hija, al hogar. Entonces, eso es lo que queremos ir a plantear. Una pregunta ya, hablando en el caso de que usted presente este proyecto de ley, que me parece importante que se discuta, ¿cómo se ejecutaría ese tipo de procedimientos? Por violación.
¿Qué se necesita? ¿Una sentencia ejecutoriada de un juez? ¿Se necesita simplemente la versión de la mujer? Con el examen médico legal. Con el examen médico legal. Con el examen médico legal, porque cuando las mujeres, ¿no es cierto?, sufren violencia, van a hacerse un examen médico legal en donde el perito determina cuál es el impacto que tiene la víctima. Y con eso es suficiente. Con eso es absolutamente suficiente. Obviamente hay que hacer el caso del proceso de la denuncia. Lo que sí yo quiero señalar, aquí el Estado ecuatoriano tiene una responsabilidad enorme. Los casos de este tipo no se investigan. Y entonces cuando el Estado no sanciona y no ejerce su poder punitivo contra este tipo de actos, que es más deplorable cuando son contra niños y contra niñas, ¿no es cierto? El Estado se convierte en un cómplice. Claro. Y en todo digo caso, tiene que haber de por medio una denuncia. Y digo exactamente. Y digo Estado con cualquier gobierno que esté, sea de izquierda, centro, derecha. El Estado debe volver a tener la institucionalidad de ser Estado diferente al del gobierno. Y además está obligado a una reparación integral de la víctima, cosa que tampoco ocurre. Yo le quiero preguntar a María José, a usted, porque obviamente el líder de Creo ya se ha pronunciado al respecto. ¿Usted está a favor o en contra de ese proyecto que propone Jessica Jaramillo? Yo estoy a favor, totalmente a favor. Yo lo que le iba a comentar a Jessica es por qué las denuncias ya existen. La gente ya ha denunciado, hay muchísimas. Es más, en el 2016 ha aumentado el número de denuncias sobre los casos que has hablado hace un rato. ¿Por qué no se han cumplido? ¿Por qué no han seguido adelante? Las denuncias de violación. No hay cumplimiento del protocolo. Hay protocolos internacionales que no se cumplen, no cumplen los operadores de salud. Porque tenemos un problema ahorita, que tenemos la justicia que no es independiente. María José, y no ha estado funcionando, por eso es lo que yo me refería ahora, que llegamos a la legislación. Pero los temas de género tienen que ir más allá. Porque los temas de género no solamente dependen del gobierno, también depende de un cambio social y cultural. Exacto, al que tiene que empujar. Pero si no cambiamos eso primero en la legislación, y entonces, si es que este tema se lo aborda desde la religión, algo no se María puede. José, si me permite. Cuente. María José, Guillermo Lasso está totalmente en contra de la despenalización del aborto en caso de violación. Lo ha dicho. Yo le voy a decir cuál es la actitud. Él habla como persona lo que él piensa. Sí, y yo le hablo como persona. Y él ha dicho que como presidente, él tiene que respetar, él va a ser presidente de 16 millones de ecuatorianos y tiene que respetar a 16 millones. Él no puede imponer sus creencias, sus principios a 16 millones de ecuatorianos. De todas maneras, tiene que dar el ejecute sea una ley, ¿no? Exactamente, y entonces, él está dispuesto a darlo. Sí. No será como Correa, que dio el viserazo para que las mujeres se callen, no toquen más el tema y todo quedó archivado. Yo creo que Jessica va a estar de acuerdo conmigo. Ahora nosotros no vamos a llegar a la asamblea a hacer unos alzamanos y nada más que obedecer órdenes del líder, o si gana, en el caso Guillermo Lasso, o la persona que gane, nosotros vamos a ir a hacer nuestro trabajo. Por es una buena noticia. Sí. Así se molesten los líderes. Que se moleste quien Compromiso, se moleste. Jessica. Pero aquí se moleste don Ramiro González. Nosotros somos mujeres con creo que suficientemente inteligencia y preparación, porque vamos a hacer las cosas por los votantes, que son la gente que nos eligió. Me parece muy bien. Sí. Mire, yo y las felicito con esa actitud. Te quería comentar, la incidencia de nuestra propuesta ha sido tan fuerte que el partido la acogió. Y entonces ahora Ramiro la incluye también como parte de sus propuestas. El día lunes estuvimos en un evento académico y le preguntaron precisamente los jóvenes sobre estos temas, temas álgidos, ¿no? Como el aborto, la marihuana. Y lo que dijo Ramiro respecto al aborto es, esta es la propuesta. Y aquí tenemos compañeras que la están embanderando y está bien. ¿Y ya que tocó la marihuana, legalización de la marihuana o qué? Yo creo que hay que aprender de países hermanos, ¿no? Uruguay. Como por ejemplo Colombia. Colombia tiene ahora un proyecto de ley que es bien interesante, que además lo plantea el hijo del que fue candidato Galán, que fue asesinado por el narcotráfico. Este senador lo que plantea es el uso medicinal de la marihuana. Y me parece que es importante empezar a ver cómo Colombia va avanzando en la legislación. Bueno, aquí Gabriela Rivadeneira propuso lo mismo. ¿No? Ya está ese proyecto planteado en la Asamblea Nacional, uso medicinal de la marihuana. Sí, el problema Entonces, es que no hay un avance el problema ahí. Es que los legisladores tienen que ir a legislar. Cuando los legisladores que no tienen voz propia, sino que solamente levantan la mano y aprueban los proyectos, Espéreme un ratito, déjeme concluir con la idea. Son legisladores que han estado acostumbrados a levantar la mano y aprobar todas las normas que les manda la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República. Alexis Mera no debe estar a favor de eso. Pero cuando los legisladores hacen un proyecto, por más chiquito que sea, no tienen mayoría.
Porque no viene de la Secretaría General Jurídica Jessica de la Jaramillo, Presidencia de la legalización de la República. marihuana, ¿sí o no? Yo voy a plantear el tema de del uso medicinal. Me parece que eso es Que ya importante. lo hizo Gabriela Rivadeneira. Bueno, O sea, pero va a repetir. las cosas buenas hay que apoyarlas. Claro, está bien, Hay que revisar ese proyecto de ley y hay que darle los toques que necesite. Pero las cosas buenas hay que apoyarlas, mi querido Marlon. O sea, yo creo que hay que aprender, hay que avanzar. Eso es lo que nos decimos. Y no es una Hay manera que avanzar. camuflada de entrar en el tema, Jessica, para posteriormente plantear ya el uso abierto de la marihuana. No, yo creo que hay que entrar primero por un uso medicinal que es importante. Por ejemplo, para las personas que sufren cáncer. Y yo tengo amigos que tienen una enfermedad de estas, ¿no es cierto?, cáncer, y ellos toman todas las noches un té de marihuana para poder aguantar el dolor. Porque el sistema de salud no les da todos los medicamentos. Veo que usted está necesitan. también apoyando la moción, parece. No necesariamente. Yo creo que si hay una propuesta de una legisladora y no ha salido, no se ha aprobado, habría que revisarla y si es que es buena. La de Gabriela Rivadeneira hablamos, Sí, el uso habría medicinal. El uso medicinal. Yo creo que ahorita el problema de la droga que tenemos los ecuatorianos no es el uso de la marihuana. Inclusive la gente, los jóvenes, no se están drogando con marihuana. Ahorita tenemos problemas más graves con la droga. Se está vendiendo en las escuelas y colegios. Sí. Y es un problema muy grave. Que por el tema de la falta de empleo, mucha gente, como es permitido, eso es lo primero que tenemos que cambiar, el monto de droga que uno La tenencia. La tenencia de droga, eso hay que cambiar, es un absurdo. ¿Cambiar Se ha o convertido- eliminar la tabla? Eliminar. Porque se ha convertido Entonces, el que tenga en un gramo que en vaya- un micro tráfico de drogas. El que tenga 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, que vaya a purgar Habría 5 que- años de cárcel. No, yo no estoy Entonces- de acuerdo con las leyes tampoco estoy de acuerdo con Pero las entonces, leyes ¿qué de se hace cárcel con de la más de gente 5 que años. carga esa cantidad de droga? Hay que revisar, hay que estudiar, porque como está funcionando ahorita, no ha funcionado. Por ¿Qué eso, es lo que pero ha ¿qué pasado propone? ahora? Los chicos jóvenes, los chicos de colegio están consumiendo más droga que antes. ¿Qué hay que ha hacer? incrementado. ¿Qué hay que hacer Hay que para hacer. frenar eso? Primero hay que dar empleo, porque el rato que haya empleo, va a haber menos gente que esté vendiendo Sí, pero droga. hasta eso, Más y los que educación. siguen vendiendo en la esquina, ¿qué se hace Hay con que- ellos? Yo creo que hay que parar. Si se elimina la tabla y ya es delito, a entonces eliminar la tenencia de droga. Pero es que no está mal que haya una prohibición de tenencia de droga, pero no estoy diciendo que vayamos a mandar 5 años de cárcel a una persona que tiene un bareto de marihuana. Entonces, eso es absurdo. Es que si se elimina la tabla, se constituye un delito, María No, José. porque es que la tabla está mal hecha. Entonces, El que aumentamos tiene un la bareto- tabla. No, un bareto no va a poder vender. No hace negocio teniendo un bareto de marihuana. No entendí qué es lo que propone, la verdad. Si eliminar o No. no la tabla. ¿Eliminamos o no la tabla? Eliminamos como está actualmente. Y le vamos a aumentar entonces la cantidad de gramos. No. Ahorita es muy pequeña la cantidad de gramos es muy grande la cantidad de gramos que le permite tener. Ah, ya, hay que reducirla entonces. Pero claro. Jessica, ¿qué hay que hacer con la venta de droga en las calles? Mira, yo creo que hay un trabajo importante con el asunto del microtráfico, pero eso no es la solución, porque no estamos atacando digamos, al origen mismo, ¿no? El origen es el narcotráfico y aquí hay un problema regional. No es solamente Ecuador. En América Latina en general hay un problema regional de narcotráfico que no viene desde hoy, sino desde hace mucho tiempo. Es más, nace en Bolivia. Un poco he estudiado este tema porque he leído algunos artículos sobre cómo nacen las drogas Bueno, en sí, América pero ¿qué hay que Latina. hacer acá en Ecuador, Jessica? Pero lo importante, creo yo, es que hay que dirigir el conflicto, ¿no es cierto? Hay que dirigir la acción del Estado hacia el origen del conflicto, que es los grandes narcotraficantes, ¿no?, en el país. Y el tema del microtráfico, creo que ya se bajó la tabla, ¿no es cierto? Se redujo ya Ya hubo un cambio. Claro, allá hay un cambio. Entonces creo que eso habría que mantenerlo, pero la acción del Estado debe estar conducida a abrir más oportunidades, por un lado, a dar más espacios culturales, deportivos. Yo justamente vengo de una reunión con padres de familia que me comentaban, me decían que el tema de la droga es tan grave que está incluso dentro de las escuelas. No, eso ya se dentro de sabe. los colegios. Es que eso ya se sabe en las mochilas. Por eso necesitamos acciones entonces, por concretas, ejemplo, Jessica. Va Y a urgentes, ser muy además. difícil, va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, meternos desde la Asamblea hacia la política pública que la tiene que diseñar el Estado. Pero sí podemos orientar a que esa política pública que la tiene que diseñar el Ejecutivo esté orientada no a condenar a quien consume, sino a quien la fabrica y a quien la entrega.
Y en el caso del microtráfico creo que hay que endurecer las A quien la vende, además, es que esa es la disyuntiva que hay en estos momentos. Además hay familias enteras, ¿no? Alrededor de los barrios, de los sectores donde están las escuelas, hay familias enteras que se dedican al microtráfico. Y además, las cárceles se están llenando con vendedores pequeños de droga en realidad en las calles. Hay una sobrepoblación carcelaria nuevamente. Totalmente. Y la mayoría, o una gran cantidad en realidad, corresponde a gente que se ha dedicado a este negocio ilícito. Entonces, quedamos como que a las mismas, porque pero la y raíz es una solución compleja, efectivamente. La raíz es otra, o sea, lo que yo me refiero es, la raíz es otra. Hay que preguntarse dónde están los que le suministran a los que hacen pues la raíz ya sabemos, ya sabemos. Si buscamos la raíz, vamos a hablar de Estados Unidos, de México, de los consumidores, de los carteles. A nivel nacional sí habría que preguntarse dónde está la raíz, porque a veces parecería que el tema de los narcotraficantes en el Ecuador no se los trata. Y usted estuvo en justicia, Ministerio de Justicia, así que algo ha de saber. Vamos a hacer un corte. No sé nada, y vamos a hacer un corte y volvemos ya con otros temas en el siguiente bloque. Gracias. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Estamos con nuestras invitadas, dos distinguidas candidatas a la Asamblea Nacional en las elecciones, para las elecciones de febrero de 2017. Jessica Jaramillo del Movimiento Avanza y María José Plaza de la Alianza Suma y Creo Suma. Que por cierto el alcalde lo vio bailando con el presidente Correa en las fiestas de Quito, ¿no? Y dicen que se llevan mal, pero bueno, en las fiestas de Quito todo vale, parece. Le quiero preguntar a María José sobre el plan de Lazo. El plan de Lazo que incluye algunas leyes y las he revisado, que también contemplan, por cierto, ciertas reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero. Sobre este tema, que yo creo que es un tema complicado para Guillermo Lazo, ¿cómo van a actuar los legisladores al respecto? Y lo digo complicado porque todos sabemos una especie de conflicto de intereses que va a existir en ese momento, porque el señor Lazo sigue siendo accionista de un banco, de uno de los más grandes del país. Y actualmente en el tema del incremento del encaje bancario que ha dispuesto el gobierno de Rafael Correa, Lazo ni siquiera se ha pronunciado, porque obviamente debe ser un poco feo, ¿no? Él decir, no me gusta, sí me gusta, cuando en realidad sigue siendo dueño de un banco. En ese sentido, los legisladores de su movimiento, Creo Suma, ¿cómo van a tomar ese tipo de temas, reformas al Código Financiero, sabiendo que el presidente también tiene su conflicto ahí? ¿Cómo se va a manejar eso? Bueno, ayer justamente en una entrevista que le estaban haciendo a Guillermo, le preguntaron sobre el encaje bancario y dijo que si bien considera que no entiende la razón de por qué incrementar del 2 al 5, tampoco es algo para escandalizarse, es lo que repitió, no son palabras mías. El tema de que Guillermo pueda tener una relación con un banco o no, yo como candidata, como bueno, que la miembro tiene. del Creo, sí, voy a apoyar muchas de las decisiones que él está tomando porque creo que son las correctas. Él no está tomando ninguna decisión, esto es mi opinión, ¿no? Y le estoy transmitiendo a los que nos están escuchando y viendo. Él no está tomando ninguna decisión para su beneficio propio. Lo es que todavía no ha tomado ni una.
No, esperemos que sea presidente primero. Pero está dentro de su plan de gobierno. Bueno, Creo que por tenemos eso. que esperar que sea presidente. Esperemos que sea, y ahí se verá la verdad. Hay que esperar que sea presidente para ver qué ley está tomando, a ver si... Por eso le pregunto a usted, personalmente, Yo, como asambleísta, por el momento, ¿cómo va a manejar esos temas con pinzas? Por el momento, por todo lo que yo le he escuchado a Guillermo y sé lo que está en su plan, yo voy a apoyar todas las... Por ejemplo, le planteo un asunto bastante específico. Este gobierno decidió hace pocos días la reducción de costos de servicios bancarios, que obviamente afectan los ingresos de los bancos. ¿Qué pasa si Guillermo Lasso decide, el gobierno de Guillermo Lasso, volver pues a subir los costos de los servicios bancarios? Habría que ver el porqué. ¿Usted apoyaría eso? Solamente si va a beneficiar a la ciudadanía. ¿En qué nos beneficia que sacar plata al cajero suba de 35 a 50 o 60 centavos? Estamos asumiendo que Guillermo va a tomar esa decisión. Yo no creo que va a tomar esa decisión. Yo le digo que un gobierno puede tomar esa decisión. Bueno, si es que toma la decisión y le pregunto a usted, y nos ¿qué va haría? a perjudicar, pues me voy ¿Y usted en contra. qué haría? En contra. En contra. A no parar. Claro, yo no voy a ir a tomar ninguna decisión que afecte a la ciudadanía. Y en eso también va a tener total independencia, a pesar que al presidente de la República no le guste. Como le dije, nosotros no vamos a hacer alzamanos, ni vamos a recibir órdenes de nadie. Vamos a seguir la línea. Yo creo, estoy en el movimiento porque creo en el candidato. Pero si el candidato toma una decisión equivocada o errónea, o uno de sus ministros, para eso estamos los legisladores, para legislar, para fiscalizar si no están haciendo las cosas. Un problema que estoy viendo es que el candidato no le gusta tocar ese tema. No le gusta profundizar en el tema del conflicto de intereses que puede significar ser dueño de un banco y ser presidente de la República. Y ejercer además la política monetaria como le corresponde a un presidente. Como que va. Y eso es un problema. Porque espero que Guillermo esté sentado aquí y le pueda responder. Lo estoy invitando y por eso le pregunto a usted, porque usted probablemente tenga la capacidad de dar un voto en la Asamblea Nacional a una ley que vaya a tener estos asuntos. Si afecta a la ciudadanía, tenga por seguro que yo voy a votar en contra. Si es que es una ley que va a afectar a los ciudadanos. Así que, por cierto, reitero la invitación también al candidato Guillermo Lasso para preguntarle también a él este tipo de situaciones. Jessica, ¿usted va a tener esos conflictos de intereses? Supongo que no. Ramiro no tiene banco. Ramiro González. Y bueno, el BIES, pero bueno, ya salió. Nosotros personalmente al menos no tengo ningún conflicto de interés. Es más, estamos haciendo una campaña bastante austera. Primero porque somos gente de clase media, ¿sí? que no ha tenido grandes ingresos, sino que vive de su profesión. Y están huérfanos también, hay que decirlo. No están con pocas expectativas porque se quedaron sin candidato presidencial. Además, no tiene que ver. ¿Quiere que le responda sinceramente? Fueron los expulsados de la unidad, quedaron solitos. El día en que ¿para qué gastar tanto? El día en que salimos de la unidad, yo he sido la mujer más feliz del mundo. Porque me parecía que las cosas que hemos estado planteando desde el sector de las mujeres, el Partido Social Cristiano no lo ha reconocido y íbamos a tener un conflicto terrible en temas, sobre todo ideológicos, políticos y de consensos. Sí, pero salieron porque los echaron. ¿Qué cosa más fea? Yo más bien lo que quiero decir es que Avanza es el único partido que ha planteado a sus cuadros políticos para poder hacer un mejor partido político y una mejor política. Nosotros no somos gente que ha venido improvisada ni de la farándula. Yo no he sido tampoco ninguna de ellas. Hay una actriz en Guayas, ¿no? Hay una actriz cómica en Guayas. No. Tabata Galvas no es. No se inscribió a la candidatura. Ah, no se inscribió Tabata Galvas. ¿Y qué pasó? Nada, no se inscribió a la candidatura. Porque el partido tiene una línea que es una línea de potenciar sus cuadros. Entonces nosotros no tenemos a nadie de la farándula dentro de toda no la la inscribieron, ¿ve? Pero se la anunció. Fue importante, creo que por ahí habían estado conversando porque ella creo que tenía alguna vinculación con los gremios, alguna cosa, pero no está inscrita y Avanza ha tenido una línea de mandar a todos sus cuadros a estas elecciones porque hay que darle a la política calidad de políticos. ¿Dónde están los planes suyos, Jessica, los planes de los candidatos de Avanza, que no los encuentro en ningún lado? Está en la página web del partido. No está, sí me he matado buscándola y no aparece por ningún lado. Pero mandárselo, pero igual está en el Consejo Nacional Electoral que hemos entregado todo. Claro, pero bueno, en todo caso, ¿cuál es el caballo de batalla de Avanza en la próxima asamblea? ¿La fiscalización del correísmo? El tema, y yo creo que sí, mire, como todos los legisladores tienen que ir a cumplir, como manda la Constitución y la ley, la tarea de legislar y de fiscalizar. Y el límite que tienen los legisladores, que no son más que representantes de sus votantes, de quienes los eligen, ¿no es cierto?, es precisamente ir a fiscalizar. Ramiro González se va a fiscalizar a sí mismo. Pregúntele cuando venga. Ya le pregunté, ya le dijo que él sí. Dijo que sí, está muy bien. Se va a fiscalizar a él mismo y a la gente le debe sonar hasta divertido de eso. Mire, en mi caso, Jessica Jaramillo, yo sí voy a ir a fiscalizar, porque a mí me parece un insulto a la pobreza, un insulto a la pobreza el hecho
de que mientras la gente necesita, mientras los hospitales necesitan, mientras la educación necesita, hayan un caso Capaya, ¿no es cierto?, Carlos Pareja Yanuseli, que ha sido acusado por todo el tema de escándalo de corrupción en Petroecuador. Así llegué también a fiscalizar al IES. A todo el mundo, porque uno tiene que ser recto en la vida. Uno tiene que hablar con la verdad y caminar derecho como a mí me han enseñado. Y el límite de las personas, no solamente de los asambleístas, sino de las personas, debe ser un límite ético. Si yo tengo una propuesta de hacer las cosas mal, no las hago. Y perdóneme, yo sí preferiría renunciar y salir para hacer las cosas de manera equivocada. Este es un punto, ¿no? Y en efecto, muchas veces no los hacen, pero también la omisión también hace mal. Porque, la omisión en términos jurídicos no le libera de culpa, ¿no? Sí, y en efecto, pero en política sí. Yo no dije eso, yo no voté por eso, yo me abstuve, yo me fui al baño y tanta cosa. Fiscalización, María José. Totalmente. ¿Cuál es el plan de ustedes como asambleístas? Nosotros, comenzando por nuestro candidato a vicepresidente, su bandera, su caballo de Troya, como preguntamos hace un rato, es la fiscalización. Y vamos a comenzar con la fiscalización. Y nosotros sí no tenemos a nadie dentro de nuestras filas, de los candidatos a la asamblea, ni nuestro binomio, que hayan tenido nada que ver con el correísmo. ¿Hay un plan? ¿Está dirigido hacia un sector específico? ¿El petrolero? ¿El de la deuda? ¿Qué está pensando usted para también llevar una iniciativa? Es decir, yo también quiero investigar este caso en particular. Hay que comenzar. Ahorita por el caso Petroecuador, el caso Capaya es el caso que más ha sonado, es donde más dinero se dice que se ha fugado. Inclusive encontramos que ahora tienen plata hasta en los techos de las casas. Pero el gobierno dice que gracias a ellos encontraron eso. No, eso son gracias a denuncias de Fernando Villavicencio. Allí salió en cadena Galo Chiriboga a decir que una fiscalía como la de él es la que ha descubierto por 10 años pueden decir lo que les da escándalo. En 10 años no han hecho nada. No es que el señor se robó hace 6 meses o el señor cometió actos fraudulentos hace un ratito. Esto se viene denunciando y hay mucha gente que lo ha venido denunciando. Desgraciadamente, como vivimos en un estado acaparador, no ha habido suficiente información para hacer la denuncia más fácil desde hace algunos años. Cuando se comienza a hacer la denuncia, Fernando Villavicencio, me tomo el nombre de él porque es el que comenzó con la denuncia, ahí mágicamente cuando ya no se pudo parar, sale a la luz. ¿Y qué hacer? Y ahora se lleva la bandera como que el fiscal, en 10 años no han fiscalizado a nadie, el señor Pedro Delgado se fue a un matrimonio, hasta ahora no regresa, seguimos sin el señor de los, bueno, hay casos. Y tampoco fiscalizó el bloque de Creo, mire. No, pero es que hay 136 asambleístas. Pero mire el caso Clever Jiménez. Fiscalizó, le costó el puesto, pero fiscalizó. O sea, no es que se necesitan ser 20. ¿Y dónde está la fiscalización de Creo? Mire, la fiscalización ha brillado por la ausencia. También se ha presionado la Contraloría. Nosotros, a través de Byron Pacheco, desde el primer día se ha mandado un montón de informes. ¿Desde el primer día de cuándo? A la Contraloría. A ver, un ratito. A la Contraloría. ¿Desde el primer día de qué? Desde el primer día que se pelearon. Desde el primer día que se peleó Ramiro González con Rafael Correa. No, para nada. Pues usted va y revisa. Eran amigos, disculpen. Pero como Andrés Páez también. Andrés Páez tampoco es que es ningún santito. También tiene una cuenta pendiente, ¿no? Y luego, yo le voy a decir, si usted revisa, por ejemplo, toda la gestión de Byron Pacheco, usted ve que el primer día de gestión, una de las carreteras que está precisamente pidiendo información es la de su provincia. No a nivel nacional, no a nivel nacional. Entonces, también tenemos que desmentir las cosas que no son ciertas. También tenemos que desmentir las cosas que no son ciertas. Bueno, vamos en orden. Y por otro lado, vea, mi querido Marlon, vamos en orden. creo que es importante que la fiscalización no se convierta en una persecución política. Pero ese es el cuento de la Revolución Ciudadana, pues sin eso no se hace nada. Que no hay que hacer show. Es que hay que ser responsables. ¿Quién ha dicho que hay que ser show y otra cosa es ser responsables? Nadie ha dicho que hay que ser irresponsables. Entonces también hay denuncias y denuncias. Entonces hay que ser responsables y la fiscalización, por ejemplo, tiene que ser algo que también le vaya a servir al ciudadano. No solamente en el tema de recursos públicos. Por ejemplo, yo sé que en el hospital de Guamaní, en el subcentro de salud de Guamaní, está la infraestructura, pero no está todo el equipamiento. Hay que llamar al ministro de Salud y hay que decirle cuál es el problema y por qué no está funcionando el sistema de atención del nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que la gente no lo entiende. La ministra de Salud que tiene también un problema con una sobrina. Y en el caso de la maternidad del sur pasa exactamente lo mismo. Ahí hay casos como por ejemplo contratistas que han entregado unas cortinas hace un año para que el presidente vaya e inaugure.
Y ahora los funcionarios dicen, ¿saben qué? Ya no me sirve, le devuelvo. Y encima le cuestionan al contratista. Y obviamente esa maternidad tampoco está en funcionamiento. Qué pena que esto no se sepa por el lado de los actuales legisladores. Entonces, y venga usted a pero informarnos. mire usted que eso es importante, porque eso Jessica, sí le sirve pero de la verdad es acceso que es directo una a la misión ciudadanía. imposible la suya de poner a Avanza como fiscalizador del correísmo. La verdad es eso es lo que usted se piensa. pone Yo una, soy una tarea yo cuesta arriba. Respeto muchísimo lo que usted piensa que, también, pero yo creo que hay que darle a la gente el lugar que se merece. Les quiero preguntar algo. Yo no soy Ramiro González. Cuando venga Ramiro le pregunta, yo soy Jessica Jaramillo. Ya le pregunté. Y yo respondo por mis actos. Ya le pregunté, pero está en el movimiento. Escúcheme algo, por favor, que queremos avanzar. ¿Qué hacer con las actuales autoridades, que yo creo que coinciden ustedes en eso, como fiscal, como contralor? Usted acaba de decir que el fiscal no tiene el mérito de la investigación del tema de corrupción en Petroecuador. Pero entonces, ¿qué es? ¿Un cómplice? ¿Es falla por omisión? ¿Qué hay que hacer con él? ¿Despedirlo nada más, decirle muchas gracias, vaya nomás? ¿O qué se piensa hacer? Hay que cambiar y hay que cambiar y que se vaya a su casa. Hay que sacar la mano de la justicia. Yo no creo que el presidente de la República pueda tener el poder de mandar al fiscal, al contralor, a los jueces. Esto se tiene que separar. No, pero por eso le digo, ¿pero mandarlo a su casa o más bien investigarlo al actual fiscal? A todos hay que investigar. Si estamos hablando de fiscalización, de que tenemos que fiscalizar, tenemos que llegar a ser responsables. No vamos a llegar a decir, señor, muchas gracias, usted no valió, váyase a la casa. El señor un tiene fiscal que fiscalizado. Ser fiscalizado para saber por qué hizo lo que hizo. O por qué no hizo lo que no hizo. ¿Qué pasará con las autoridades de control actuales? ¿A su casa o a investigación? Tienen que irse a su casa, por un lado, y esto tiene que ver con la reforma del modelo de Estado. Ahí sí tenemos una diferencia. Mire, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, yo creo que está bien haber creado una instancia que pueda ayudar a la participación ciudadana, promover la participación de la gente en los espacios públicos. Eso es sumamente importante. Pero de ahí a nombrar autoridades de control, eso es distinto. Pero entonces, ¿quién tiene que nombrar las autoridades de control? Hay que revisar, ¿no es cierto?, cómo funcionan todos los sistemas del mundo. ¿Quién tiene que nombrar las autoridades de control? Los verdaderos representantes de la ciudadanía no están en el Consejo de Participación Ciudadana. Ya, entonces, ¿dónde están? En la Asamblea. Entonces tienen que volver los nombramientos a la Asamblea. Tiene que haber, sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero tiene que haber un procedimiento en donde se permita volver a esto que es necesario, que es la probidad de la gente. Es decir, hay gente que es ha tenido una carrera impecable y creo que por ahí tenemos que empezar a trabajar. Entonces volveremos a lo de antes. Los cargos de control vuelven a la Asamblea. Me está diciendo que sí, que los nombra la Asamblea. Lo nombra la Asamblea, sí, pero creo que hay que mejorar las herramientas de selección. Y entonces el Consejo de Participación Ciudadana tiene que quedarse como lo que es, una instancia en donde promueva la participación de la gente, porque la gente necesita involucrarse en la gestión del gobierno nacional y de los gobiernos locales. Le pregunto a María José, ¿quién tiene que nombrar las autoridades de control? Por mérito, tiene que hacer concurso por mérito. ¿Quién nombra? Tiene que ser la Asamblea, porque no puede También, ser volvemos a lo de antes. No puede ser el presidente de la República. No, por eso le pregunto a usted, ¿quién tiene que ser? La Asamblea Nacional. Volvemos a lo de antes. Y entonces en la Asamblea están los impolutos, los inmaculados, que no tienen ningún interés, y van a nombrar a los mejores hombres y mujeres de este país. Hay varios movimientos. La Asamblea va a estar compuesta por una variedad de movimientos. Sobre todo esta Asamblea va a ser... Y lo que ha pasado antes es que había reparto. Entonces el Contralor tú, el Fiscal yo, el Superintendente tal el otro, por lo menos había las provincias pero tú. Por lo menos había, y no estoy diciendo que estaba bien, pero por lo menos no había el control que hay ahora. El control absoluto ahora es del presidente de la República. Sea quien sea, si mantenemos las leyes como están en este momento, llega Guillermo Lasso, tiene poder del control del quinto poder, tiene poder de los jueces, de la Contraloría, de la Fiscalía, y eso no está bien. Entonces volvemos al reparto. Es que no creo que se va a dar el reparto. Vamos a cambiar. Yo creo que Jessica está en lo mismo que yo. Suena reparto, pero suena bueno, bonito. pero por favor, asumámoslo, digámosle al país la verdad. Tenemos que comenzar por algo. Tenemos que cambiar el Ecuador. Ustedes son los que van a estar ahí, por eso les pregunto. Hemos pasado una década donde el presidente de la República es el que maneja absolutamente todo. Y eso tenemos que cambiar. Volvemos a Marlon, yo le quiero decir algo antes de que me pregunte usted. Dígame. En la vida hay profesionales buenos y malos. Médicos buenos, médicos malos. Abogados buenos y abogados malos. Los políticos son exactamente lo mismo. Puede haber políticos muy buenos y políticos a lo mejor no tan buenos o malos. Y en mi caso, yo voy a hacer política de la buena. Así que creo que es importante también que los periodistas puedan abrir, ¿no es cierto?, espacios, y se lo he comentado a varios de sus colegas, en donde la gente buena tenga oportunidad de llegar. Y por eso está sentado, usted aquí. Y María José también. Otra pregunta. Guillermo Lasso ha dicho que hay que tirar al tacho de la basura
la ley de comunicación. Entonces también los periodistas volvemos a nuestra libertad absoluta, esa belleza Tiene que haber una ley de teníamos. comunicación, pero no la actual. La actual se va al tacho de basura. Ah, la actual, y de ahí se va a crear una nueva. En la Constitución dice que tiene que haber una... Ya, entonces se va a aprobar una nueva ley. Tenemos que seguir Y la yo que ya Constitución. estaba, no podemos yo que ya cambiar la estaba Constitución. celebrando, mire. No, pero la libertad de prensa... A la final sale peor que esta. No. La libertad de prensa y la libertad de expresión es la bandera de todos los que estamos luchando este momento. ¿Y cuál va a ser la diferencia entonces? ¿No va a haber Supercon? No. ¿Sí va a haber? ¿Qué va a haber? ¿Será la SECON la que nos actual va a ser castigue? eliminada totalmente. La Supercon. Todo lo que trata, comprende la ley de comunicación actual, va al tacho de basura. ¿Y entonces quién va a ejercer el control de la nueva ley que ustedes van a aprobar? En la Asamblea. Vamos a aprobar. Hay muchos de los movimientos. A ver, no, yo no digo quién apruebe, yo digo quién va a ejercer el control. O sea, si hay una ley, habrá también alguna sanción. A los que nos portemos mal, ¿quién nos va a castigar? Yo pienso es que no tiene que ser manejada la ley de comunicación ni por la Asamblea ni por el presidente. Tiene que ser, como ves en otros países, es independiente. Inclusive, las personas que la elaboran tiene que ser la ciudadanía, no puede ser dentro de la Asamblea o dentro del gobierno. ¿Y qué ente va a ser el que ejerce el control para que esa ley se cumpla? Ahorita, por lo pronto, por el comienzo y por el inicio, va a eliminarse la ley de comunicación. La Supercon. ¿Qué hacer con la ley de comunicación? Nosotros Jessica? hemos dicho, y yo particularmente lo he señalado, creo que es importante una reforma a la ley de comunicación, porque hay cosas que son de alguna manera positivas, ¿no? Pero Por no ejemplo, tira la tacha, entonces. esto de hay que reformar. Es que uno tiene que evaluar de manera responsable las normas. Entonces, por ejemplo, yo con el tema de la superintendencia que dirigida por Carlos Ochoa me parece terrible. Eso me parece que esa institución y esa entidad que se ha creado para la persecución hay que eliminar. Que la dirija Orlando Pero, por Pérez, ejemplo, entonces. no, para nada, imagínese. No, le pregunto, ya que está de moda. Para nada, imagínese. Pero ¿cuáles son las partes Entonces, buenas? por ejemplo, ¿Qué hay que dejar? El tema de la desconcentración de las frecuencias me parece que es importante, el tema de concurso de frecuencias me parece que es importante, y lamentablemente lo que pasa es que en este país hay normas que los propios políticos no la cumplen. Entonces tenemos candidatos que son dueños de medios de comunicación, de 3, de 4 medios de comunicación, y que están con sus procesos ahí pendientes, esperando a ver cuándo salen, ¿no? Entonces, ¿quiénes son esos candidatos? Creo que es importante. Por ejemplo, en el Sur de Quito nosotros tenemos el candidato de Alianza País, es dueño de 3 medios de comunicación. Entonces, el señor Romero. Claro, habría que preguntarle entonces al señor cómo fue su vinculación, ¿no es cierto? Porque también hay que ser honestos. Y me parece a mí que tener esta fortaleza de tener 3 medios de comunicación y un canal de televisión. No hay ¿no es prohibición. cierto? Y no hay prohibición, pero por ejemplo, ¿no es cierto? Esta es la doble moral de la política de este gobierno, ¿no? Mientras prohíben una cosa para unos, como el supuesto pacto ético que van a hacer ahora, ¿no es cierto? A otros les permiten todo, y eso no es igualdad de condiciones. Y ahí, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral tiene una responsabilidad. Es decir, que usted va a votar en contra de la consulta de Correa, de los paraísos fiscales. Verá, el tema de los paraísos fiscales, querido Marlon, ¿vota sí o no? no es un asunto que tenga que ver con solamente el tema de corrupción, ¿no? Sino que hay gente que saca sus recursos del país, ¿no es cierto? Porque dice, no estoy seguro, el sistema financiero no me da toda la seguridad del caso, y claro, yo sí tengo memoria y sí me acuerdo del feriado bancario, pues. Ya. Entonces usted va a votar no. Usted va a votar no. Hay que evaluarla, Diga, pues si ya está diciendo, ya está, diga la palabra voy a votar no, usted va a votar no. Yo primero creo que lo primero que tendríamos que estar en desacuerdo es que exista la consulta. Vamos a gastar millones. Pero ya se va a dar, pues va a tener que votar. O va a poner un emoticón ahí, un besito y una carita feliz. ¿Ah? Es lo que me provocaría poner el emoticón o la carita feliz por el absurdo de la consulta. Miren, las organizaciones de la sociedad no se pueden civil hacer van a consultas promover, dedicadas a una persona aquí. Porque es absurdo, no tiene, o sea, es que no tiene ni pies ni cabeza. Y fue dedicada a Guillermo Lazo. Pero por supuesto. Se nos acabó el tiempo. La verdad es que con ustedes no llegamos ni a la mitad de los temas, pero en realidad tenemos un compromiso para el siguiente programa. Ha sido una conversación bastante constructiva, muy interesante. Les agradezco a las dos por su frontalidad en dar las respuestas, y les deseo suerte en la campaña, que la van a necesitar, porque va a ser una campaña dura. Sí. Va a ser una campaña dura. Espero que sea una campaña de respeto, de propuestas que yo creo que es más o menos el nivel que yo le quiero dar a este tipo de diálogos aquí en Focus en Democracia. Así que gracias, María José Plaza, gracias Jessica Jaramillo, y gracias a ustedes por su atención. Nos veremos en un nuevo programa.